Mayra, en tu nevera, en tu refrigerador, ¿tú tienes imanes de esos de que compras pero en lugares cuando visitas a distintas ciudades? No No. me gustan las quincallas. Ok, pues ya no sirve esto. Mentira. Mentira. Pues mira, el podcast de Tony y Ryan, alguien de su audiencia, tenía un montón de estos imanes en su nevera, pero ¿qué pasa? Que hubo un fuego en su casa, destruyó su casa y obviamente pues destruyó todos estos imanes de un montón de ciudades, ¿verdad? Que esta persona había visitado. Y entonces el mismo podcast en su LinkedIn y en otras redes sociales hicieron post pidiéndole a la gente, a otra parte de su audiencia, que les enviaran, si vivían en esas ciudades, ¿verdad? Era, qué sé yo, Sydney, Melbourne, estaba Londres, estaba un montón de otros lugares. Le hicieron la lista y dijeron, si tú vives en una de estas ciudades, por favor, compra un imán de esos decorativos de turista y envíaselo a esta otra compi podcaster, ¿verdad? Que es parte de la audiencia de nosotros. Eso está nítido. O sea, hay gente que le gusta, que le emociona tener esos imanes. A mí yo es que prefiero no tener... Digo, tengo una quincalla de dibujos de mi hijo, pero no tengo quincallas de imanes. Está bien. Pero está chévere, me gusta la iniciativa. Esa es una manera, ¿verdad?, que puedes unir a tu audiencia, ¿verdad?, a favor de alguien que obviamente pues pasó una tragedia, pero es algo bastante cool que pueden hacer. Sí, eso se llama crear comunidad. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter gratis y semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir ese podcast donde sea que los consumas. Mayra, ¿cómo estamos? Todo muy bien. Happy Podcast Day. Happy Podcast Day. Ya pasó, pero Happy Podcast Day. Sí, no, claro, o sea, todavía es la semana del podcast, aunque ya es octubre, pero sí. El Día Internacional del Podcast fue este pasado 30 de septiembre, que nosotros lo celebramos el jueves pasado con un meetup que estuvo súper bueno. O sea, un saludo a todas esas personas que nos están escuchando que estuvieron allí. Un saludo a James Lynn, un saludo a Norieli, a Alfredo de Cash Viewpoint, todas esas, y los nuevos también, porque apareció un montón de gente nueva también, que eso es lo más emocionante. Que siempre aparece alguien ahí que está empezando, que acaba de empezar un podcast. Y así que muchos saludos a esos nuevos compi podcasters. Yes, no estuve ahí, pero con muchas ganas y vi todas las fotos que envió Julio y me dio un catch-up después de qué fue lo que pasó. Así es que yo rápido el chisme. Mira, ¿qué pasó? Hubo gente, ¿quién fue? ¿Sabes? Como importante. Y para seguir hablando de esas celebraciones de International Podcast Day, eso lo vamos a estar discutiendo en este episodio de qué está pasando en el podcasting. Diferentes reportes y artículos que hicieron alrededor de Latinoamérica sobre el consumo de podcast en algunos países, así que vamos a estar hablando de eso. También vamos a hablar de un reporte sobre la presencia femenina en los mejores podcasts, en los podcasts más escuchados en España, y a ver cuánto se están metiendo las mujeres en esos números. También vamos a hablar de el RSS como el arma secreta del podcasting. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de Janine Wright, nuestra amiga Janine Wright, la CEO de Inception Point AI, que esta compañía, ¿verdad?, que está creando los podcasts hechos con inteligencia artificial, que mira, dio cara y fue a una entrevista, nada más y nada menos con James Critman, que es uno de los reporteros más importantes en el podcasting. Sí. Y por lo menos le dio la cara y contestó, dio la vuelta, pero contestó. Así que vamos a hablar un poquito de eso. También vamos a hablar de un montón de noticias de Spotify, que están pasando un montón de cosas con ellos esta semana. En los tips, trucos y estrategias, unos truquitos sobre SEO. Vemos la experiencia de una compi podcaster de nosotros y lo que aprendió sobre SEO y lo que aprendió sobre su podcast, cómo lo va a aplicar y cómo también lo puedes aplicar tú. Y unos trucos también para hacer una entrevista de podcast mucho más memorable. Yes. Bueno, pero vamos a comenzar con qué estuvo pasando por ahí con el International Podcast Day alrededor de Latinoamérica. Cuéntame, porque yo vi varios posts y cosas que estuvieron pasando en Estados Unidos, en Europa, pero quiero saber qué pasó también en Latinoamérica. Pues fíjate, sí, yo vi muchos posts en Instagram y en LinkedIn de diferentes personas de la industria que estaban bien contentas, ¿verdad? Estaban celebrando también y celebrando sus logros, celebrando cuánto tiempo llevan en el podcasting y eso es súper bueno. Y lo otro que vi, que es lo que estamos discutiendo, que se agregó en el newsletter, fueron diferentes artículos
que se compartieron en estos días, en esta semana, sobre el consumo específico en diferentes países. Vamos a hablar de aquí de Perú, Chile, Argentina y España. Y en estos 4 países, ¿verdad? Hicieron estos artículos citando reportes sobre el consumo y pues dándonos una idea de que, mira, esto es el consumo de podcasting, así ha estado el consumo de podcasting, así es como ¿verdad? Como ha evolucionado. Y pues lo que podemos ver es que entre todos esos países, ¿verdad? Que vamos a mencionar, el podcast sigue creciendo, el consumo de podcast sigue creciendo. La verdad es que sí. La Asociación Peruana de Podcasters, la APEPO, que son compi podcasters, porque tuvimos aquí a Hans hace un tiempo, ellos publicaron un artículo con data de un estudio del 2024, finales de 2024, sobre consumo de podcast en Perú, y encontraron que 1.8 millones de peruanos están escuchando podcast. Y el 39%, o sea, 4 de 10, escuchan porque tienen un acceso a contenido especializado. La razón principal para escuchar es por ese acceso que pueden tener a contenido especializado. Interesante. En Chile, el 27% de consumidores, 3 de 10, está escuchando 1 o 2 veces por semana y el 21% 3 a 5 veces por semana. Eso es data de Cantar y Bope Media. O sea, eso es un montón. O sea, es que Sí. casi 3 de 10 están escuchando más, casi 5 podcasts a la semana. Eso significa que esa gente tiene mucho consumo, ¿verdad? Y está escuchando bastante. Y es un país que está bien arriba en cuestión de consumo de podcast. En Argentina, últimos 5 años, el consumo de podcast ha subido un 123%, que también es un montón. Hay 47% dice que consume podcast para aprender algo nuevo. O sea, casi la mitad dice que está aprendiendo nuevo para escuchar los podcasts. Y en España, el 86% se mandan. El 86% Sí. consume podcast recurrentemente y casi la mitad, 48%, escucha diariamente. Eso es un montón. España es un país bastante grande. Hay un montón Hay un montón de consumo. gente, sí, se mandan, es verdad. Esto fue data del cuarto informe del Observatorio de eBooks junto con Paul España, que salió esta semana. Pero, bueno, o sea, España líder, sigue liderando, pero vemos Sí. que otros países también, países grandes en Latinoamérica, también están poniendo muchos buenos números en cuestión de consumo de podcast. Eso definitivamente nos reafirma en que es el momento de hacer podcasting en español para personas hispanohablantes. Yo creo que eso es algo que debemos seguir taladrando por ahí para que sigan saliendo cosas interesantes y no sea lo que hemos hablado antes, no solamente el amigueo, sino también otra cosita más cool, más interesante. Sí, no, mirando las razones, o sea, estos estudios se están preguntando a la gente por qué es que consume, y en Perú, como dije, el acceso a contenido especializado. Esto es gente que trabaja en algo específico, quizá, ¿verdad? Negocios, tecnología, deportes, o lo que sea, y están diciendo, pues yo estoy consumiendo esto porque este es el tema específico que me interesa. Y Yes. al igual que en Argentina, que casi la mitad está escuchando para aprender algo. O sea, no solamente para entretenerse, pero, o sea, entretenerse es una razón bien importante y por eso, ¿verdad? Podcast de comedia, lo que sea, Claro. pero también más para aprender algo nuevo, que es una de las razones, yo creo que global también, o sea, alrededor del mundo, si tú haces un estudio de consumo alrededor del mundo, esa razón siempre va a estar bien alta porque alguien quiere, ¿verdad? Que siempre se quiere llevar algo, lo importante, siempre llevarse algo de ese episodio que está consumiendo. Es como tener la enciclopedia hispánica o británica por secciones, buscas lo que quieres y lo puedes escuchar, no tienes que abrir la enciclopedia, Claro. sino que lo estás escuchando. Digo, eso es para los que en algún momento usan Sí, Mayra, de enciclopedia. los que tenemos más de 30. O sea, El resto, el resto, Google. exacto, la enciclopedia Google y Wikipedia. Bueno, de los informes que han estado saliendo también, salió un informe de la baja presencia femenina en los top 100 podcasts de España. Y esto fue hecho por la gente de Ecos Media, que son los que son quienes crearon Podwoman, con María Santoja, amiga también compi podcaster. Y cuéntanos un poquito más, porque yo vi eso, me lo imaginaba, pero verlo de frente y así en plan estudio, pues abre bastante como que la visión, ¿no? Wow, miren el punto en que estamos. ¿Qué dice este reporte? El reporte de Ecosmedia encontró una baja presencia en esos 100 podcasts que más se consumen, ¿verdad? Los podcasts los favoritos en España.
encontraron que solo 32% de los podcasts tienen mujeres al frente, o sea, ¿verdad? Mujer quien está presentando ese podcast. Cuando hablan de podcast de entrevistas, es solamente el 36% que tiene invitadas regularmente. El reporte habla de cómo, ¿verdad? Menciona 3 o 4 podcasts que son de entrevistas y dice, pues los últimos 10 episodios, cuando habían hecho el reporte, en los últimos 10 episodios solamente tuvieron una mujer de invitada. Y es, o sea, como 3 o 4 podcasts, así que es bastante común. Cuando se trata de host, ¿verdad? Cuando se trata de quien conduce el show, 66% son conducidos por hombres, 17% por mujeres y 14% de una forma mixta. Y que las mujeres dominan en las categorías de salud, cultura y educación, pero tienen una presencia mínima en comedia, deportes y tecnología. Me sorprendió de todo esto que esa presencia esté la presencia mínima en comedia, porque yo creo que sí hay muchos podcasts y hay un montón de espacio para podcasts de mujeres para mujeres en comedia, lo vemos, ¿verdad? En México hay bastante también, en Estados Unidos, ¿no? Que me sorprendió eso, que de repente como que en España no hayan tanto, o sea, que hayan más, ¿verdad? Que en otras partes como de salud y cultura. Sí, me interesaría ver un poquito más de podcast de comedia, definitivo, en habla hispana. Sería chévere verlo por ahí. Y de deportes también, aunque yo creo, obviamente en España, pues, aunque no es imposible, porque hay, ¿verdad? Periodistas, mujeres y reporteras y hasta narradoras, que hay un montón de espacio para las mujeres, pero que sea tan poquito también, me imaginaba que como que habría más oportunidad para eso, ¿no? Sí, yo creo que hay que seguir concienciando y también dando oportunidad, definitivo. Si no ves las oportunidades que pueden haber con una presencia femenina también en tu show, pues entonces, ¿sabes? Necesitamos educar un poquito más. Exacto. Pero es que no se cansa de tanta educación, tienen que estar educando todo el tiempo. Es como la que constante venga. educación, ajá, como que en algún momento tienen que aprenderme, pana, ¿sabes? Mira, María Santoja, como tú bien mencionaste en la Compi Podcaster, dijo que este estudio no solo busca abrir los ojos a oyentes y plataformas, sino también incentivar acciones concretas que impulsen el liderazgo femenino en la industria del audio digital. El reporte completo se va a presentar en Podwoman en octubre 18. Mayra va a estar allí. Y nosotros vamos a tener a María después de Podwoman. Ella va a estar aquí con nosotros. Así que nos va a contar, bueno, las dos. Ustedes dos nos contarán todo lo que pasó y sus experiencias allí en Podwoman en Madrid. Claro que sí. Hablaremos de qué se trata, de que ya estoy emocionada viendo la plantilla de lo que van a estar ofreciendo. Es como que, wow, qué buena. Qué bueno que esto es un medio de audio. Sí. Y ustedes no pueden ver lo que yo estoy pasando aquí. De verdad, estoy bien pompeada, tengo muchas ganas de estar allí. Entonces, ¿tú sabías que el RSS es el arma secreta de los podcasters? Yo lo sabía. Estoy segura que tú también, pero tenemos que reafirmarlo. Tenemos que reafirmarlo y tenemos que recordarle a la gente la importancia de ese RSS y el RSS abierto, que fue lo que hicieron Ben y Alberto, que son los fundadores de RSS.com. Ellos compartieron un artículo esta semana sobre la importancia del RSS, ¿verdad? Y cómo se puede considerar la espina dorsal del podcasting, o sea, la razón por la cual el podcasting está donde está y al ser ese RSS abierto. Y, ¿verdad? Lo hemos mencionado, el RSS te permite estar en todos lados y que tu contenido salga en donde sea y se consuma donde sea. Según ellos, el RSS, ¿verdad?, brinda independencia, portabilidad y longevidad. Y es lo que permite, ¿verdad?, conectar, como mencioné, con audiencias alrededor del mundo y no necesariamente ser esclavo de una compañía, de un algoritmo, de esto o lo otro, que, ¿verdad?, como tu contenido en Instagram o lo que sea, que todo depende de que el algoritmo le guste o que la gente lo esté buscando para que se lo presente. Una vez tú tienes tu RSS, sale tu contenido y quien tenga acceso a ese RSS lo puede acceder. Y ellos están hablando de que también, ¿verdad?, el RSS es lo que permite que el podcast sea uno de esos últimos medios que verdaderamente es abierto e independiente en el internet, ¿no? Abierto y libre y que ojalá siga, de verdad, porque necesitamos mantener esos espacios. Sí, totalmente. ¿Verdad? Hemos visto cómo muchas plataformas, algunas, ¿verdad?, fallaron y no necesariamente tuvieron éxito, pero Spotify ahora mismo está como que, pues sí, crea todo tu podcast, entre comillas, ¿verdad? Ellos le dicen podcast, créalo aquí, y vive aquí y no tienes por qué salir. Y de hecho, o sea, recientemente José Antonio Gelado y Iván Pachi estaban hablando en un
un episodio de ellos de Campus Podcast, Ujú. que hay un montón de gente que empezó a hacer sus podcasts con Spotify y es como, y ya, y los deja ahí. Y no, Spotify primero te deja hacer el podcast y que viva ahí y ya. Pero tú puedes ir y decirle, no, pero yo quiero un RSS feed, y Spotify te da el Sí, RSS feed y tú puedes ir, exacto. tienes que ir manualmente a los otros lugares a agregar tu RSS feed, pero ellos te lo Hay un dan. montón de gente que no sabe que pueden hacer eso. A mí a cada rato me llega gente con la pregunta y me dice, es Ujú. que yo lo tengo en Spotify y yo, y estás en todos los demás lugares. ¿Qué es eso? Y es como, Ajá. no, RSS, por favor. Es como que sí, tú puedes empezar tu podcast por Spotify, fine, y vas a vivir allí chévere, pero dile que te hagan ese RSS feed para ir a los otros lugares, para que salgan a Apple Podcast y para que salgan en todos los lugares, porque si no, pues estás viviendo en lo que le llaman el walled garden, ese jardín con muros amurallados, Amurallado. donde no puedes salir y aquí tienes que jugar, ¿verdad? Juegas en la cajita que Spotify te dé. Y afuera Ajá. no, afuera no puedes hacer nada. Y afuera es que hay un montón de gente también. Así El que, playground está afuera. exacto, exacto. En la visión de mi hijo, Sandbox está allá afuera. O sea, donde puedes hacer de verdad algarete y todo eso Donde, que hacer es allá afuera. donde puedes hacer escante es afuera. Así Es allá que, afuera. así que sí, recordando entonces esa importancia del RSS. Bueno, y nuestra amiga Janine Wright dio cara, habló acerca de la compañía que hizo para crear podcast a Tutiplane. Cuéntanos qué fue lo que le dijo a James Kirkland, ¿verdad? ¿Fue con James? Sí, con Sí, James Kirkland. ¿Qué fue lo que le dijo? pues mira, si ella la invitaron y dio cara en el Pod News Weekly Review y ella pues aceptó esa invitación. Como dije al principio, no necesariamente contestó, ¿verdad? 100% lo que debería contestar. Dio 2 o 3 vueltas, pero por lo menos dio la cara. Y dando la vuelta, y dando la vuelta, que se queda. Una de las cosas en esa entrevista que James le pregunta directamente es que si esto es una jugada de SEO, si esto literalmente es, vamos a llenar las plataformas de contenido por todos lados para, ¿verdad? Para llevar tráfico en algún momento. Y ella como, sí, no, como, de verdad, pues, o sea, como dije, dio la vuelta y no contestó. Pichó. Pero, o sea, así, pichó. En Puerto Rico decimos que pichó. Pero ella menciona, una de las cosas que para mí sí me estuvo un poquito interesante y tiene un punto. Es como ella vio, Janine Wright viene de trabajar en Wondery, ¿verdad? Que acaba de cerrar. O hizo unos podcasts que son narrativos, que son de los más grandes en el mundo. Y ella decía, yo vi cómo hasta el mismo Wondery, pero otras compañías, cómo creaban unos contenidos brutales y así contaban unas historias brutales, pero tienen un montón de problemas cuando van a mercadearlos, porque ella dice, pues le ponen un nombre que no tiene nada que ver. Y entonces ella da el ejemplo, dice, si yo voy a hacer un podcast de ballenas, pues le ponemos whale, ballena, como que está literalmente la palabra específica. Ella no es la primera persona que hace esto, y James lo menciona. Max Cutler también en Pave Studios, ellos hacen eso. Él tiene un podcast que es sobre asesinos en serie y se llama Serial Killers, asesinos en serie. Ya, más nada. Como que es bien literal. Y es como que pues sí, quizás es una ayuda de SEO, pero yo digo que tiene un punto porque hay veces que es verdad que hay gente como que está haciendo algo bien específico, ¿verdad? En cuestión de contenido, que puede buscar un nombre que le vaya bien y le ponen el whatever podcast y es como que no me estás diciendo nada con eso. Sí, eso es una lucha continua que nosotras tenemos cuando estamos desarrollando podcasts así, por ejemplo, pero es como que, pero es que tiene que, en algún lado yo tengo que saber que estás hablándome de este tema, porque si Por lo menos no, un keyword. ajá, por lo menos uno, porque si no voy a estar bien perdida. Así es que yo creo que es importante en esos títulos, sí, definitivo, ponte un poquito creativo, pero tampoco tan creativa que de repente pierdas la esencia de de qué vas a estar hablando, que la gente no tenga ni una idea mínima a veces moron proof, ¿sabes? Mientras más directo, mejor. Pero el Sí, que sí. más dice ella, dijo algo más así interesante en la conversación, ¿o? James también le preguntó que, ¿verdad? Que hay un montón de plataformas que están identificando el contenido creado por inteligencia artificial y que lo están sacando. Y ella, ¿verdad? Le preguntó su reacción sobre esto. Y ella dice que es una manera anticuada de ver las cosas y que ella, muy funny, me dice, si me atrevo, ¿verdad? A dar
una predicción y James le dice, no vas a molestar a más nadie, ¿verdad? Sí, está sarcástico, obviamente, pero y ella como que, sí, eso es lo que estoy haciendo en estos días, como que molestando a todo el mundo con lo que digo. Ella sabe también, ¿verdad? De que le han caído chinches, le ha caído un montón de críticas, pero ella dice que en los próximos 24 meses que la inteligencia artificial va a ser la herramienta. Como que the tool, la herramienta para creación de contenido. Así que lo estamos Bueno, viendo, o sea, todas las herramientas que pero estamos también van a usando. estar viviendo y caminando alrededor de nosotros, según ella. Ah, no, sí, también según ella, pues sí, van a estar... Y venga, no dudo, sé que estoy siendo sarcástica y cínica, pero no dudo que sí, definitivo, por donde vamos, se ve que la inteligencia artificial va a estar ahí, va a estar presente Ujú. en la creación de contenido, pero yo creo de qué manera, ¿no? O sea, tanto como para que esté caminando alrededor de nosotros, no lo sé. Para mí, honestamente, después de escucharla a ella y leer un montón de cosas, primero que pienso que esto es una estrategia para venderla. Y en algún momento va a llegar un OpenAI, un Perplexity, una de estas compañías, un Meta, una de estas compañías que de verdad le están metiendo dinero a la inteligencia artificial y van a Y decir, échamelo. le Y va a lo van a comprar. adquirir y ella se va a llevar 1.3 millones de pesos en cash y se va para su casa. Y Yes. felices los 8 que trabajan ahí, porque literalmente son 8 Exacto, personas, son 8 8, no humanos. son muchos. 8 humanos los que trabajan ahí. Y ya, y se reparte todo el mundo el bizcocho y bien, gracias. El bacalao es lo que se reparten. Sí, pero el bacalao, exacto. Y todo el mundo relax. Mientras que quien de verdad se tiene que preocupar por esto son los auspiciadores, son los advertisers, son la gente del dinero, porque o sea, ellos van a decir, yo estoy pagando, ¿verdad? Para poner mi anuncio y que tenga las impresiones y esto y lo otro, pero yo necesito que quien lo escuche sea gente que tenga dinero y actually, ¿verdad? Compre. Sí. Para que o compre o tenga, ¿verdad? Que se acuerde de mi marca cuando vaya a comprar o lo que sea. No eh, quien sea que esté escuchando. Pero la cosa es que, o sea, quien se tiene que preocupar de verdad por esto, como dije, son los auspiciadores, son la gente que pone dinero. Nosotros, pues, si lo empiezas a escuchar y quizás maybe lo escuchas y te gusta lo que está diciendo, lo que sea, porque es un tema bien específico, quizás no te gusta, pues lo puedes ignorar. Pero yo creo que, o sea, quien está poniendo el dinero es quien se tiene que preocupar por dónde exactamente están saliendo sus anuncios. Sí, sí, pero bueno. Cambiando un poquito de tema, bueno, ni tanto, pero hay un poquito de cambio de tema. Spotify está, mira, así, choreto. Tiene ahí un montón de noticias que salieron esta semana con ellos. Cuéntanos más o menos un por encima de todas las noticias que hay. Pues sí, en Spotify están pasando un montón de cosas esta semana. Pero lo más importante es que Daniel Ek, quien era el CEO de la compañía, va a dejar esa posición de CEO. Se va a convertir ahora en presidente ejecutivo y van a haber dos personas que van a ser co-CEOs. Ellos son Gustav Söderström y Alex Nordstrom. Estos dos personas llevan un montón de tiempo también ya en Spotify y han trabajado directamente con Daniel Ek, así que esto es literalmente ¿verdad? Un puestito más arriba, pero ellos ya estaban en posiciones de liderazgo y ellos dos van a sustituir a Ek. Ek se va a enfocar en lo que es la estrategia a largo plazo de Spotify, ¿verdad? No va a estar tan metido en lo que es el día a día de la compañía, para eso van a estar Gustav y Alex. Y en esta semana ellos durante el anuncio, hicieron una llamada con sus accionistas y dijeron que los 3 retos que tienen, que Gustav y Alex tienen para esos nuevos cargos van a ser una expansión en Asia y en África, que son retos, ¿verdad? Porque son áreas que son bien difíciles para meter el producto de ellos. La inteligencia artificial, quizá en cuestión de cómo van a utilizar la inteligencia artificial dentro de la compañía, ¿verdad? Para crear productos o lo que sea, pero también cómo la gente va a empezar a consumir o no consumir música a través de inteligencia artificial y su guerra con YouTube, que eso es lo que es, o sea, meterle más videos, más televisión, o sea, ese elemento de video que va a seguir creciendo en Spotify. Esos son los 3 campos de guerra que tienen ahora mismo. A cazar YouTube es lo que van a hacer. Están ahí ya. Exacto. También esta semana Spotify, como todos nosotros, también celebró el Día Internacional del Podcast. Hicieron un video bastante chévere que está en Instagram, que lo puedes chequear en Spotify for Podcasters.
con un montón de famosos, un montón de podcasters famosos. Estaba Mel Robbins, estaba Stephen Bartlett de Diary of a CEO, estaba Sabrina Zohar, un montón de gente. Y ellos hablando de lo que les gusta del podcast, de sus podcasters favoritos, de tips, ¿verdad? Si quieres empezar a hacer podcast, qué es lo que debes hacer. Estuvo bastante chévere porque obviamente ellos tienen acceso a toda esta gente porque son podcasters que están bien arriba en su plataforma y ellos pues tienen una relación directa con esta gente, son podcasters famosos. Pero estuvo chévere que ellos se hayan metido también a la conversación y a la celebración del día del podcast. Y por último, Spotify también anunció que van a hacer una coproducción junto a The Hollywood Reporter que se va a llamar Roundtable, donde van a hablar con los nominados, los podcasts nominados al mejor podcast en los Golden Globe. Recordamos que esto lo hablamos hace unos cuantos meses, que los premios Golden Globe van a tener ahora una nueva categoría del mejor podcast. Y pues cuando salgan, van a ser 6 los nominados, ¿verdad? Los finalistas. Y cuando salgan esos 6, pues entonces el Roundtable se supone que salga para noviembre. Ellos van a tener entonces conversaciones con eso, que me imagino que ahí estará Stephen Bartlett y Mel Robbins y toda esta gente. Probablemente. Y esta vez entiendo que van a ser probablemente todos de video, pero se supone que la categoría es ¿sabes? Incluye audio, no es solamente La categoría está video abierta. podcast. Exacto. Okay. Incluye a los dos, incluye audio y video, así que no necesariamente tienes que tener un video podcast, pero sí, totalmente ves lo más probable que esos 6 finalistas de este año, pues todos tengan elementos de video. Le recordamos que todas estas notas que hemos compartido son del newsletter Tropical Podcasting. Puedes ir a tropicalpodcasting.com para leer todo eso y suscribirte para que el jueves que viene te llegue ese email tempranito y después nos escuchas a nosotros. Mayra, pasando a los tips, trucos y estrategias, nuestra amiga y compi podcaster Ariel Nissenblatt encontró unas cositas bien interesantes. Se puso a hacer una auditoría de uno de sus podcasts, una auditoría de SEO, ¿verdad? Search Engine Optimization, y encontró unas cosas chéveres. Cuéntanos de eso. Pues mira, se puso a buscar un poquito, y contrató a alguien inclusive para hacer este estudio y se dio cuenta de que definitivamente tienes que poner el nombre del autor o el nombre del programa de alguna manera en ese tag de autor que esté ahí bien claro como parte de esos keywords que usas para el SEO. Entonces, otra de las cosas que notó es que se dio cuenta que la gente le empezó a gustar porque su programa es de tips diarios, ¿no? Ella ofrece un tip y es bien cortito. Yo escucho ese podcast a veces cuando tengo ganas así de recibir algo de información. Y te dan tips totalmente al azar de cosas, pero empezó a notar que los tips de cocina, porque hicieron parece que un chunk entero de tips de cocina, a la gente como que le empezó a gustar y tenía bastantes downloads y bastante engagement y se dio cuenta con eso que tenía que usar en las descripciones tips de cocina, cosa de que sea más fácil para la gente, para la audiencia encontrarla. Y eso es una de las cosas que siempre pues uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Si tu audiencia está reclamando un contenido en específico, si les está gustando un contenido que tú estás ofreciendo, mira, tira por ahí, igual ahí hay algo que está, es lo típico de si la audiencia quiere algo, tú le das lo que quiere para poder recibir y tener ese engagement. Entonces ella se dio cuenta de eso y dijo, ok, pues voy a poner tip de cocina y escucha que prontamente van a salir más tips probablemente de cocina en su feed. Y unido con eso de qué es lo que la gente está buscando, pues mira a ver exactamente eso, qué es lo que la gente está buscando y añade de alguna manera ese keyword y no tiene que ser así bien drástico de poner keyword y poner la palabra, sino como en tu descripción, hazlo bonito y elegante en tu descripción, escribe ese keyword, ponlo de alguna manera, intégralo en la descripción, intégralo en el título, intégralo en todas las cosas que vas haciendo, social media, ahora mismo Instagram añadió SEO, añade ese keyword en distintas formas para que la gente pueda acceder a ese contenido y lleguen a tu podcast y lleguen al contenido más amplio que tiene. Sí, esa es cuestión de buscar qué es lo que la gente está escribiendo cuando están buscando tu podcast. Una vez tú sepas esos términos, pues entonces agregar esos términos a tu descripción y a la descripción de esos episodios. Y lo que mencionaste, que una de las cosas que van a estar haciendo, que me parece también que es una buena estrategia, es como que, mira, pues sí, como tú dijiste, el podcast es de tips, ¿verdad? De todo, random, o sea, al azar. Pero hicieron ¿verdad? Unos cuantos, yo creo que fue una semana, ¿verdad? Una persona que era como que, pues, ella con Ned, que es su co-host, pero yo creo que uno de ellos no estaba, así que trajeron otra gente
y era todo de cocina, y parece que ahí pues como que se dieron cuenta que a la gente le estaba gustando mucho eso, y pues, pues quizás ahora tenemos que hacer más episodios de cocina porque sabemos que eso es lo que le gusta a la gente. No significa que van a cambiar por completo el formato del show y de lo que van a hablar, pero quizás se van a enfocar un poquito más en cocina. De repente en algún momento van a ver que hay gente que necesita tips de, qué sé yo, de mecánica, pues quizás entonces Exacto. van a hacer un poquito más episodios de mecánica. Así que sí, es cuestión de ver y buscar ver las maneras que se puede hacer esta auditoría de SEO, ¿verdad? Para saber Sí, qué es y lo yo que la gente diría, está usando. y más allá de eso, yo te diría, no solo de lo que es buscable, sino de la respuesta. O sea, trata de que lo que sea que tú escribes dé de alguna manera una respuesta a la audiencia. En tu descripción, una respuesta rápida, no estoy hablando de que tengas que hacer aquí un ensayo, ¿sabes? Pero una respuesta rápida de una pregunta frecuente que hace la gente, porque acuérdate que eso es lo que va a usar la inteligencia artificial ahora mismo. Así tú eres citable. Así cuando la inteligencia artificial te agarra tu información, es como que, y te lo pone en una esquinita, o sea, esto salió de, y es tu podcast lo que sale ahí, ¿no? O tu contenido, lo que sea que estés haciendo. Así es que no solo que sea la pregunta, sino la respuesta a esa pregunta. Y eso es bien loco después cuando a mí me han llegado, a la Tropical Podcasting han llegado por lo menos 3 suscriptores vía algún tipo de 2 por Perplexity y 1 por ChatGPT. Que cuando tú ves de repente, ¿verdad? Cómo llegaron, a ver, si te dice que fue por Instagram o lo que sea, pues te lo dice. Pero de repente como que Perplexity, como que, ¿what? Yes. ¿Qué esta persona estaba buscando? ¿Qué estaba buscando esta persona para que llegara? Así que es bien cool ver eso. Sí. Bueno, y pasando entonces a otro de los tips que se compartieron en Tropical Podcasting, Michael Osborne dio unas ideas que él utiliza para hacer sus entrevistas memorables y los está compartiendo con todo el mundo. ¿Qué fue eso? Sí, entre las cosas que compartió Michael, dice que hagas la conversación interesante desde el primer momento. Que yo creo que es súper importante porque si te pones a dar la biografía de la persona, vas a perder a la gente de una. Sencillamente empieza la conversación y poco a poco yo creo que puedes ir intercalando esa biografía, eso que la persona ha hecho, lo puedes ir intercalando, pero agarra a la gente con algún dato importante, algún dato curioso, algo interesante que llame la atención a la persona de la persona que estás entrevistando. Otra cosa es que ayudes a tu invitado a que hable. No te quedes así como, yo sé que muchas veces nos vemos tentados a pregunta-respuesta, pero es bien nítido cuando creas un diálogo y ayudas a que la persona hable, y eso en coaching le llaman reflexiones. Tú repites lo que la persona dijo más o menos de la misma manera o igual textual como mismo lo dijo, para que la persona como que piense y reflexione y diga, no, eso no fue lo que yo quise decir. Y te lo dice de nuevo o te dice exactamente y ahí sigue hablando. Esos son cues bien interesantes que yo creo que valen la pena en una entrevista y las buenas entrevistas tienen mucho de eso. Y ten en cuenta que la entrevista es para tu audiencia. Puede que haya un interés tuyo de saber algunas cosas y está bien, pero no es ni para ti ni para la persona que tú estás entrevistando. No te pongas a adular a la persona que estás entrevistando. O sea, respeto, chévere, camaradería, pero la adulación, la verdad, aburre y la gente rápido apaga el canal. Así es que da información interesante de la persona y datos que le interesen a la persona que está escuchando, a la escucha. Eso de las reflexiones es bien interesante. Yo creo que, o sea, eso es una parte también que mencionan en cuestión de comunicación efectiva. Eso de que tú dices algo y yo lo repito, te dice a ti que me estás escuchando. Y es como que, ok, pues entonces pues la comunicación que estamos teniendo ahora es activa porque estamos los dos y no es como que yo estoy hablando y tú estás, sí, ¿entiendes? Como que pues ahí es que tú pensando en la siguiente pregunta probablemente. Exacto. Ahí se da cuenta de que la conversación ahora mismo está en un solo lado. Y soy yo el que estoy activo hablando y tú estás ahí, sí. Y cuando tan pronto termine, como tú dices, ¡pam!, para la próxima pregunta. Exacto. Indaga y busca un poquito más. Tal vez ahí te dijeron algo, en esa respuesta te dijeron algo que tú dices como que,
espérate, déjame irme por este lado porque esto no lo había tocado tal vez antes o nunca había dicho esto o me interesa o a la audiencia le va a interesar esta información en vez de saltar a la próxima pregunta que tienes en agenda. Y yo creo, la primera que él menciona también de hacer la conversación interesante inmediatamente, hay tantos podcasts de entrevistas que fallan con esto también porque se sienta la persona y dice, pues cuéntame de ti. No, o sea, por lo menos para mí, yo lo hago como que no. Yo tengo que contarle a la audiencia de mí. Como, aquí yo tengo a fulana de tal, y fulana hizo esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro, y hablamos de esto, y esto, y esto. Y entonces después vamos a la conversación. O sea, yo creo que quien entrevista debería ser esa persona que dice, cuéntame de ti. O sea, en la conversación, cuando estás grabando, pues tú le puedes hacer, cuéntame de ti. Ajá. Y de ahí, de lo que ellos dicen, entonces, pues tú sacas, ¿verdad? Tu intro. Y tú dices, mira, pues fulana hizo esto, esto y lo otro, pero que no dejes que la persona sea quien diga, pues yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro, porque yo creo, o sea, se no pone sé, monótono. se puede perder algo también, o sea, yo creo que sí, tú quieres ir directo, lo más probable es que ya la persona tenga un poquito de idea de quién es ¿verdad? A quién estás entrevistando y qué es lo que ha hecho. Lo más probable lo pusiste también en tu descripción. Lo más probable lo pusiste en tu título y dijiste, fulana de tal, CEO de tal cosa. O sea que ya yo sé un poquito, ¿verdad? So, vamos directo, como que, ok, pues cuando tú empezaste la compañía, tuviste un problema y por poco cierre, tenías 3 meses que se te va a acabar el dinero. ¿Qué hiciste? Rápido, pum, a entender. Y no como que, pues cuéntame qué pasó hace 20 años atrás. E incluso yo diría que puedes hacer hasta una introducción. Si quieres poner a tu audiencia en perspectiva de por qué estás hablando con esta persona y por qué para la audiencia es importante, haz una mini intro antes. Y si eso te llama, ¿sabes? Pero hazla interesante, venga. Y entonces de ahí salta la entrevista. Eso puede ser también una alternativa. Pero eso que dices de hacerlo interesante desde el principio, a mí me gusta mucho, por ejemplo, como entrevista a Sean Evans. Yo no sé si tú lo has visto, el de Hot Ones. Sí. Además de que es bien divertido ver a la gente reaccionando con las alitas picantes. Además de ver esa parte que es divertida y que me da curiosidad alguno de los piques, porque me gusta el pique, me da curiosidad alguno de los piques que están probando. La manera en que entrevista es bien interesante porque se ve que hay un estudio de la persona. ¿Sabes? Investigaron y le hacen unas preguntas bien pensadas que hasta los mismos gente que va es como que, wow, ¿cómo tú sabes esto? ¿O cuándo tú te enteraste de esto? Me encanta, a mí me encanta como la entrevista. Hay videos en Instagram de eso mismo, que la gente llorando casi por el pique, y él le hace una entrevista y dice, ¿de dónde? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Con quién tú tratando de hablaste? recuperar, pero es una estrategia bien nítida, o sea, los tienes vulnerables, comiendo alitas picantes, es como que te van a decir lo que te van a decir porque están vulnerables, o sea, no hay break. Es interesante, me gusta. Cuando están así sufriendo y de repente le hace o a veces, como tú dices, hace una pregunta que es bien específica para ellos, o hace una pregunta totalmente random y saca a la otra persona. Es como que, ¿de qué rayos tú? ¿Por qué tú estás hablando de esto ahora si yo estoy aquí? Yo estoy sufriendo. Me encanta Horman. Pero sí, eso son estrategias, ¿verdad? Que uno puede utilizar también. No tienes que hacer la misma, obviamente, pero claro. A mí me gusta verlo a él para ver cómo es que se acerca, por ejemplo, a una entrevista y el tipo de preguntas que hace, porque de verdad son preguntas bien pensadas. Así es que yo diría que eso lo tengas en cuenta cuando vas a hacer entrevistas. Y chequéate, el link está en el newsletter, así es que chequéate esos 5 puntos que él dio y mira a ver cómo puedes darle un giro a tus entrevistas en tu podcast, si es que tienes un podcast de entrevistas, claro está. Bueno, Mayra, ya nosotros vamos terminando. Cuéntame qué está pasando contigo hoy, esta semana. Editando como una loca, porque vienen podcasts nuevos y cosas así. Estoy editando como una loca aquí, tratando de adelantar lo más posible para si me falla el internet fuera de Puerto Rico, ojalá. De Puerto Rico. Si me falla el internet fuera de mi oficina, pues poder tener todo en backup. Todo está ready. ¿Y tú? ¿Qué está pasando contigo? Mira, aquí feliz, ¿verdad? Como mencioné al principio, por lo que pasó en el sexto Miro Podcastero PR, de gente nueva, gente chévere, una conversación súper cool sobre podcast, y mucha gente trajo sus preguntas. Había un montón de gente también que estaba compartiendo su experiencia, así que sí, súper chévere, y esperemos que, ¿verdad?, que venga el próximo pronto. Y pues ahora, como te había mencionado, pensando el próximo invento que tengo. Así que ya pronto se enterarán. Pronto se enterarán del próximo invento, que este va a ser más específico para Puerto Rico,
pero creo que también va a ser bien interesante para la gente que está afuera ver lo que vamos a hacer. Así que pronto. Chan, chan, chan. ¿Y dónde te consiguen, Julio? En Instagram, Julio Axel Ponce. ¿Y a ti? A mí me consiguen como Mayra Ortiz Nieves o podcasteras_media. Así mismo es, así que muchísimas gracias si llegaste aquí por escucharnos y nos encontramos de nuevo la próxima semana. Hasta entonces.